Esta es la triste historia de la vida del reconocido actor Sylvester Stallone. Sylvester Stallone nunca dejó de creer en sí mismo y, a pesar de los momentos difíciles, cumplió su sueño de ser estrella de cine. Este actor tuvo unos años muy difíciles, pero hizo todo lo posible para cumplir el sueño de su vida. Para nadie es un secreto que la vida puede estar llena de muchos obstáculos. Por lo tanto, es fundamental que las personas se sobrepongan a ellos para cumplir todos sus objetivos. Así lo demostró Sylvester Stallone, la estrella que sufrió mucho durante sus primeros 30 años de vida. Sin embargo, fue persistente y pudo hacerse un lugar importante en la industria que él tanto quería. Sylvester Stallone no pasó una infancia para nada fácil, pues fue expulsado de 13 colegios. Además, por el hecho de nacer en una familia humilde, no pudo dedicarse de lleno al cine desde un principio. Por consiguiente, tuvo que hacer muchos trabajos. Entre estos, limpiador de jaulas, lavar baños orinados, portero, vendedor de arepas con chorizo, guardaespaldas, cortador de pescado y vendedor de libros. Sin embargo, ninguno de esos oficios lo llenó. Por lo que se animó a presentarse a múltiples audiciones de películas para tratar de cumplir el sueño de actuar. No obstante, fue rechazado. Una vez quiso interpretar un papel en el que aparecían 300 invitados en una fiesta y no le dieron la oportunidad. Por tal razón, llegó un momento en el que carecía de todo tipo de recursos y tuvo que irse a vivir a un albergue de indigentes. Asimismo, le tocó vender a su perro a una persona de confianza porque no podía satisfacer sus cuidados. A pesar de esas circunstancias tan difíciles, Sylvester no se rindió. En todos sus tiempos libres se dedicó a escribir guiones. Y así creó el proyecto que le cambió la vida y le permitió entrar al mundo de las grandes pantallas. Un día del año 1975, Sylvester se llenó de inspiración tras ver un combate entre Chuck Wepner y Muhammad Ali. A causa de ello, se fue a su casa de inmediato y empezó a escribir un libreto sobre una historia de boxeo. De esa manera, luego de 3 días de mucha dedicación, pudo finalizarlo y quedó muy a gusto con el resultado. Por ende, se dispuso a ofrecerlo a varios productores. A esos expertos les llamó la atención la trama, pero pretendían que una estrella consolidada, como Robert Redford, interpretara al protagonista. Le ofrecieron mucho dinero a Sylvester para que renunciara a la idea de tener el papel principal, pero él no aceptó porque tenía el anhelo de consolidarse como actor. A la empresa cinematográfica no le quedó más solución que aceptar sus condiciones y Rocky, el filme en cuestión, se estrenó en 1976. Se convirtió en una de las producciones más taquilleras. Sylvester Stallone alcanzó la fama y su personaje pasó a ser reconocido como uno de los más maravillosos de todo Hollywood. Tanto, que lo nominaron en la categoría de Mejor Actor en los premios Oscar. El persistente Sylvester encontró estabilidad y tuvo la oportunidad de pagar una gran cantidad de dólares para que le devolvieran a su canino. De igual manera, lo incluyeron en muchos más proyectos. Muchos años después integró el elenco de Creed, otra de las películas que marcó su vida. Le permitió ganar la distinción de Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro. Tras cada uno de los logros concedidos, Sylvester Stallone es uno de los actores de Hollywood más respetados desde hace tiempo. En varias entregas de premios ha recibido eufóricas ovaciones por parte de sus colegas. Asimismo, es una realidad que recibe a diario el cariño de todos sus fanáticos. Ellos siempre se toman el tiempo de recordarle que él es su actor favorito. Y lo mejor de todo es que es el motivo de orgullo de sus seres más queridos. Sistine, Scarlett y Sofia, sus 3 hijas, manifiestan con recurrencia que Sylvester es su gran ejemplo. De la misma manera, Sage, su hijo fallecido en 2012, está feliz de su progreso y lo sigue recargando de motivación desde el más allá.